Y obviamente como vamos a hablar de medicamentos también, declaro que no tengo ningún conflicto de interés que influencia los conceptos que voy a emitir, simplemente es las preferencias que tengo en la técnica anestésica, los objetivos de la charla, los conceptos fisiológicos, algunas metas de TIVA específicamente en el paciente neuroquirúrgico. Vamos a ver algunas de las ventajas de los medicamentos, los bloqueos de los cuales ya nos habló la doctora Gina, para sacar algunas conclusiones y contarles más o menos qué es lo que hacemos nosotros en la mayoría de las craniotomías, porque de pronto lo pueden usar ustedes también. Les adelanto más que TIVA, lo que hacemos es TRIVA, y entonces en la mayoría de los casos hacemos propofol, remifentanil y dexmedetomidina, y les voy a contar por qué. El cerebro pues es un órgano único, 2% del peso corporal, pero requiere el 20% del gasto cardíaco, es absolutamente dependiente del aporte de oxígeno y de glucosa, y ese flujo sanguíneo cerebral estable es una de las metas de la neuroanestesia. No queremos que baje y que esté todo el tiempo autorregulado, y eso también nos lo explicó el doctor Rey esta mañana en la autorregulación cerebral. ¿Qué es la autorregulación cerebral? Es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos cerebrales de mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de los cambios en la presión arterial media. Entonces, más o menos entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, los vasos sanguíneos se van o dilatando o constriñendo para mantener un flujo sanguíneo cerebral constante. Los pacientes hipertensos crónicos o los pacientes que tienen una patología cardíaca pueden tener desviado el eje de la autorregulación con valores más altos. Lo que no queremos bajo ningún punto de vista es lo que pasa en el trauma craneoencefálico severo o lo que puede pasar como por ejemplo con la administración de anestésicos inhalados a más de 1.5 MAC, que es quitar la autorregulación. ¿Y por qué no queremos que eso pase? Porque en ese caso quedaría el flujo sanguíneo cerebral completamente dependiente de la presión arterial media. Es decir, baja la presión arterial media, el cerebro se queda sin flujo, sube la presión arterial media y el cerebro queda con hiperemia. Eso no lo queremos hacer en la neuroanestesia, queremos que el cerebro mantenga esa posibilidad de autorregular. Y lo otro, que lo habíamos visto también en la conferencia anterior, es que la mayoría de esos pacientes ya se encuentran en la rodilla de la curva. Es decir, el periodo de compensación espacial ya ha pasado. No sé si ustedes han visto muchos pacientes que presentan cefalea y cuando les hacen las imágenes tiene tremenda masa, que las personas dicen, pero ¿cómo no se ha dado cuenta si tiene esa masa tan grande? Era la compensación. Pero llega un momento en que se agota y entonces ya se encuentra en la rodilla de la curva y cualquier aumento de estos volúmenes puede producir un tremendo aumento de la presión intracraneana. Tremendo aumento de la presión intracraneana, que quiere decir hipoperfusión, pero que da más posibilidad de herniación con más hipoperfusión y más lesión neurológica final. ¿Qué le pasa al cerebro en el momento en que está en hipoperfusión o en isquemia? Entra en varias cascadas. Una es la cascada de la isquemia, otra es la cascada de la reperfusión y otra es la de la inflamación. Esta es una cantidad de eventos que van en el tiempo y que hacen que esa penumbra, que es potencialmente recuperable, se convierta en una zona de infarto que determina una lesión neurológica mayor. Miren ustedes en las horas, así que la hora dorada del sistema nervioso central es eso, tenemos que estar todo el tiempo en cirugía tratando de proteger el cerebro, porque en el transoperatorio también puede haber lesiones. Hay incluso ahora trabajos de la lesión y el edema que desencadena nada más la craniotomía. Es decir, el hecho del serrucho sobre el hueso produce edema y lesión en el tejido abajo. Entonces, el manejar mal el cerebro hace que el cirujano necesite retraer más el tejido sano para llegar a la lesión y también lesionarlo. Entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros se está viendo en la craniotomía. Yo les digo a mis residentes que a mí hay dos tipos de cirugía que me gustan mucho, la neuro, obviamente, pero también la de tórax, porque lo que uno hace se nota en el campo quirúrgico. No es como otras que de pronto si está uno o no está nadie se da cuenta, pero aquí sí se dan cuenta. Y la cascada de la reperfusión entonces hace que todos los sustratos de xantinas formen las especies de oxígeno reactivo. Y esos radicales libres, ¿qué son? Son unas moléculas que tienen un electrón libre en la órbita externa y hace que sea muy ávido por todo. Esa es la razón por la cual los radicales libres dañan el DNA, las proteínas y los lípidos en la reperfusión. Y luego la inflamación, moléculas de adhesión que hacen que, dependiendo de si hay selectinas, rueden los leucocitos muy cerca del endotelio o se peguen
si hay integrinas, y formen verdaderos trombos de plaquetas y de leucocitos que hacen que haya más hipoperfusión. Por eso es que mantener el flujo en esos pacientes es tan importante. Y como si fuera poco, entonces a través de la barrera hematoencefálica lesionada comienzan a pasar por diapédesis los leucocitos y hacen que se multiplique la lesión inflamatoria. ¿Cuáles son entonces como las metas? ¿Qué cosas podríamos nosotros hacer en la anestesia para este tipo de pacientes? Primero, mantener el flujo sanguíneo cerebral o aumentarlo, disminuir el metabolismo, porque recuerden que hay un acople flujo-metabolismo, entonces si disminuimos el metabolismo, disminuye el flujo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, medicamentos como el tiopental que produce vasodilatación, ellos son vasodilatadores, en el cerebro produce vasoconstricción, porque disminuye el metabolismo y en el acople disminuye el flujo. Disminución de la presión intracraneana, suprimir las convulsiones y la descarga simpática, porque como nos explicaban esta mañana, hay dos grandes enemigos del sistema nervioso central en cuanto a consumo metabólico de oxígeno y de glucosa, que son la hipertermia y las convulsiones. Luego la inhibición de la excitotoxicidad, bloqueo de los canales de sodio y calcio, peroxidación lipídica, bloquearla, modular las especies de oxígeno reactivo, tratar de hacer algo sobre esta apoptosis que finalmente lo que lleva a esa muerte celular. Las metas de la anestesia neuroquirúrgica entonces, resumiendo, una anestesia adecuada que es nuestra meta en todas las anestesias que damos, sedación, estabilidad hemodinámica, inmovilidad y amnesia, un cerebro blando que conserva su autorregulación, que no tenga edema, que no aumente el volumen sanguíneo cerebral para no aumentar la presión intracraneana, modulando el metabolismo para disminuir el consumo metabólico de oxígeno y de glucosa y manteniendo una PIC que permita una presión de perfusión adecuada. Y luego también protección cerebral y un rápido despertar, como les decía esta mañana. Una de las cosas más importantes en neuroanestesia y cuidado intensivo neurocrítico es la valoración neurológica. Nada la ha podido reemplazar. Por lo tanto, un cese de la infusión analgésica y sedativa debe acompañarse de un rápido y predecible despertar, permitiendo diferenciación entre disfunción cerebral y sobresedación, especialmente en los pacientes de fosa posterior. Los pacientes de fosa posterior, como les expliqué esta mañana, deben salir de la sala hablando y deglutiendo y completamente despiertos, independiente de cuánto se demoren, porque lo contrario hace que nos volvamos al pasado cuando la gente decía fosa posterior y posteriormente a la fosa. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios de los cuales nosotros disponemos, como decía el doctor Alejandro y como decían esta mañana, decíamos todos, están hechos en especies animales. Y entonces uno ve muchos hechos en ratones, en monos, en conejos, y me puse en la tarea de buscar a ver en qué se parecían. A mí no me parecen tan parecidos, pero sin embargo extrapolamos mucho de lo que se ha hecho en esto, y uno de esos conceptos que hemos extrapolado y sobre los cuales trabajamos en anestesia es el preacondicionamiento isquémico. El preacondicionamiento se empezó a estudiar en los pacientes de cardio. Entonces eran aquellos pacientes que tenían una angina inestable, sometidos a múltiples periodos de isquemia y luego hacían un infarto y no era tan grave. Pero aquel paciente de 40 años que debutaba con un infarto, que no tenía ningún preacondicionamiento, morían. Eran infartos terribles y entonces empezaron a estudiarse las posibilidades de preacondicionamiento isquémico y en la medida que pasan los años cada vez hay más publicaciones sobre preacondicionamiento. Lo que hacemos con esto entonces es como ver cómo cambia la información con la adenosina y la información genética, que hace que un órgano que es sometido a un periodo muy breve de isquemia se prepare para una isquemia más profunda y si no se lesione tanto. Pero eso no se necesita llevar al paciente a un paro cardíaco y luego reanimarlo y volverlo a llevar a isquemia, porque eso sería como muy agresivo, pero lo podemos modular con medicamentos, entre ellos con los anestésicos. Y dependiendo del momento en el que estemos trabajando, podemos entonces trabajar en varios sitios que están en este momento los laboratorios investigando. El preacondicionamiento cuando es preisquemia, el percondicionamiento cuando es el momento de la isquemia modulando todas estas sustancias y el posacondicionamiento que es cómo manejamos el paciente durante la reperfusión. Esto tiene que ver con vías neurales, con factores humorales y con respuesta sistémica.
El posacondicionamiento entonces es una maniobra terapéutica en el momento de la reperfusión, tiene que ver con la mecánica de la reperfusión parcial y lo podemos hacer con farmacología. Este es un artículo que les recomiendo porque lo explican muy bien y nos explica lo que le está pasando al endotelio en el momento de la isquemia. Les contaba que es la isquemia, la reperfusión y la inflamación. Entonces, la isquemia ceba o lesiona el endotelio. Después de esto que le pasa durante la isquemia, viene la reperfusión y lo daña más. Y esta disfunción endotelial inducida es el presagio de una insuficiencia orgánica a pesar de la restauración del suministro de sangre. Así que el posacondicionamiento podría modular esta segunda respuesta al endotelio vascular sistémico dada por la reperfusión. El posacondicionamiento tampoco es nada nuevo, como les decía esta mañana, todas las cosas nuevas busquémoslas en los libros viejos, como dice el doctor Fernando Rafán. Lo describieron en 1996 el doctor Na y colaboradores. Y el posacondicionamiento son ciclos repetitivos de reperfusión interrumpida aplicados al inicio del establecimiento del reflujo. Entonces comienza uno a reanimar el paciente, deja que pase flujo, lo interrumpe y así lo puede modular, pero también lo puede hacer con medicamentos. Este posacondicionamiento disminuye algo de lo cual se habla ahora, que es la disfunción mitocondrial. El sistema nervioso central es irrecuperable en la medida en que se daña la mitocondria. Y entonces lo que queremos es medidas que impidan que entre el calcio dentro de la mitocondria y que se produzca la transición de la permeabilidad mitocondrial. Esto cambia la estructura de la membrana de la mitocondria, entra calcio y se desencadena toda la información para necrosis y apoptosis. Entonces tenemos una célula que no recibe energía porque está hipoperfundida, pero que además tiene disfuncionante su mitocondria y entonces es incapaz de producir energía. Está lesionada por ambos lados y eso hace que sea irrecuperable. Miren ustedes aquí en posacondicionamiento ya aparecen los opioides, los anestésicos volátiles y el propofol también. En el preacondicionamiento hay la posibilidad de modularlo con opioides, con agentes volátiles, con el propofol, y ahora les explico esto. ¿Qué elementos tenemos nosotros entonces para trabajar en neuroanestesia? Desde 1930 los barbitúricos, desde el 70 el propofol, y en los años 80 y 90 el alfentanil y el remifentanil, que para mí cambió como la anestesia, la forma de dar anestesia al remifentanil. Pero además de eso tenemos todos los sistemas de simulación, las Target Control Infusion, que son aquellas bombas que simulan lo que está pasando no solamente a nivel plasmático, sino a nivel del sitio efector, y todo basado en modelos de compartimentos que tienen en cuenta la distribución y la excreción y absorción de los medicamentos. Eso, unido a todo, se llama anestesia total endovenosa con todos estos medicamentos. Muchas ventajas tiene, reduce la presión intracraneana, poca evidencia de toxicidad, reduce la incidencia de náusea y vómito posoperatorio, recuperación rápida, fácil de titular, segura en hipertermia maligna, preserva la vasoconstricción pulmonar hipóxica, tiene muchas ventajas. Y veamos en neuro. Empecemos por ver qué hace con ese flujo sanguíneo cerebral y con el consumo metabólico de oxígeno. Si hablamos de ketamina, vemos que aumenta el flujo y aumenta el consumo. Incluso si ustedes están en cirugía de epilepsia y el neurofisiólogo necesita que ustedes induzcan las convulsiones, podrían administrar ketamina, que es una de las estrategias para hacerlo. Y en cuanto a los que disminuyen el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico de oxígeno, tenemos el tiopental, el etomidato y el propofol. El etomidato no estoy muy segura porque cada vez hay más publicaciones que muestran que las mioclonías del etomidato no son mioclonías, sino que son convulsiones. Y si son convulsiones, estamos lesionando el sistema nervioso central. Propofol, ¿qué evidencia tenemos? Rápido metabolismo, distribución y recuperación, disminuye náusea y vómito, disminuye la presión intracraneana, disminuye el flujo acoplado con el metabolismo, un poco menos de lo que lo hace el tiopental según la mayoría de los estudios, pero también es capaz de modular el edema cerebral y la presión intracraneana, manteniendo presión arterial media y presión de perfusión cerebral, siempre que nuestra paciente esté normovolémico, porque en hipovolemia sí hacen hipotensión.
menor flujo sanguíneo regional y consumo metabólico de oxígeno comparado con el Seborane. Entonces, esto sería como una ventaja en los pacientes de neuro cuyas metas ya conocemos. En cuanto a la saturación a nivel del bulbo de la yugular, no la afecta en los pacientes neuroquirúrgicos y la hipotensión que induce cuando lo hacemos en esta forma de Target Control Infusion es menor que con los es mayor con los inhalados que con el Propofol. Este es un estudio que mide el Doppler transcraneal en niños de 1 a 6 años y les mide la velocidad en la arteria cerebral media, la presión arterial media y la frecuencia cardíaca, y dependiendo de la dosis que uno use puede disminuir en mayor o menor porcentaje tanto la presión arterial media como la velocidad del flujo en la arteria cerebral media. Así que hay que ser cuidadosos también con la dosis. En cuanto a la microcirculación, a mayores dosis de Propofol, hay mayor saturación venosa de oxígeno en la materia gris, es decir, conserva la posibilidad del cerebro de mantener su perfusión y de tener una reserva de oxígeno adecuado para que no haya isquemia. Así que podría ser neuroprotector, porque tiene propiedades antioxidantes de barrido sobre peroxinitrilos, porque hace protección de las células endoteliales a los radicales libres, porque atenúa el efecto del estrés oxidativo sobre los astrocitos, porque inhibe la nitración de proteínas inducida por polimorfonucleares. Y esto de los astrocitos es bien importante porque los astrocitos inicialmente se pensaba que era solamente de tejidos de sostén, pero ahora se sabe que para que la neurona sobreviva necesita de la acción continua de los astrocitos. Los astrocitos no solamente le ayudan a modular todos los iones, sino que también son los que reabsorben los aminoácidos excitatorios, los recaptan y en esa forma protege el sistema nervioso central también. Otro estudio en el metabolismo de la médula, reducción generalizada de la actividad funcional a nivel del sistema nervioso central con el Propofol. Mejora los resultados cognitivos a largo tiempo y atenúa la respuesta inflamatoria, más ventajas de Propofol protegiendo el cerebro. Puede prevenir el incremento en el edema mitocondrial neuronal del que estábamos hablando, que puede llevar a la disfunción mitocondrial. Tiene un efecto de protección mediado principalmente por el barrido de radicales libres, esas especies de oxígeno reactivo que dañan todo en la célula. No hay diferencia cuando se compara con el midazolam en cuanto a estrés oxidativo ni marcadores de disfunción mitocondrial, pero el Propofol mantiene unos niveles de glucosa mejores en la microdiálisis cerebral, es decir, consume menos oxígeno y consume menos glucosa el paciente que está bajo anestesia con Propofol. Como si fuera poco, entonces también se han demostrado propiedades antiapoptóticas, mediado por adenosina y por inhibición de peroxinitritos en los astrocitos. Preacondicionamiento. Entonces ahí va como nuestra primera estrategia de manejo de los pacientes en el transoperatorio de neurocirugía. Pero muchos de esos pacientes también requieren monitoría neurofisiológica, entonces también tenemos que saber qué hacen los medicamentos sobre la monitoría, porque si nosotros abolimos la posibilidad de electroencefalografía o potenciales evocados, el electrofisiólogo no puede llegar a nada y podemos lesionar a los pacientes. El Propofol tiene la posibilidad de inducir convulsiones o de ser anticonvulsivante y todo depende de la dosis. Entonces, uno puede inducirlas cuando necesita el neurofisiólogo o puede suprimirlas con dosis mucho mayores cuando el paciente presenta convulsiones. Los potenciales evocados los conserva completamente en las dosis clínicas que necesitamos para anestesia y entonces es la elección para no abolirlos. En craniotomías nos asegura una rápida emergencia, es decir, podemos sacar nuestros pacientes extubados, no vomitan. Y en craniotomía despierto, titulándolos, es perfecto porque el paciente puede colaborar durante todo el tiempo sin tener gran depresión respiratoria. Ahora veamos la segunda herramienta, que es el remifentanil. Tiene un efecto pico en 1 a 3 minutos y termina el efecto clínico en 3 a 10 minutos, eso todos lo sabemos. El remifentanil, todos los opioides a dosis muy altos son capaces de inducir convulsiones. Normalmente uno encuentra en todos los artículos que no hacen nada sobre el consumo metabólico de oxígeno ni sobre la actividad eléctrica cerebral, pero las grandes dosis inducen convulsiones. Entonces esas dosis de 50 microgramos por kilo que se usaban en bypass cardiopulmonar inducían convulsiones en los pacientes. Y eso es extrapolable también al remifentanil. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral,
Dependiendo de la dosis, como la mayoría de los anestésicos, aumentan el flujo sanguíneo cerebral en diferentes áreas de la corteza. Entonces, miren, a dosis bajas produce aumento significativo del flujo sanguíneo cerebral en la corteza prefrontal lateral, parietal inferior y el área motora suplementaria, mientras que a dosis mayores aumenta el flujo pero en otros sitios. Entonces, siempre hay que tener un equilibrio dependiendo de lo que uno quiere en cada paciente. De lo que nos hablaba el doctor Rey esta mañana, los pacientes en cuidado intensivo en el momento en que van a ser estimulados es cuando más los tenemos que proteger, y el remifentanil nos da esa opción también en el momento de la succión endotraqueal, de la fisioterapia, de las intervenciones quirúrgicas menores. Esto es trauma craneoencefálico en cuidado intensivo y la posibilidad del remifentanil para tratar los pacientes. Disminuye la presión intracraneana con mínimos cambios en la presión de perfusión cerebral. Podríamos hablar entonces de neuroprotección también con el remifentanil, pero los opioides se ha demostrado que pueden ser o neuroprotectores o pueden lesionar el cerebro. Entonces los opioides sistémicos endógenos cumplen un papel neuroprotector y neurodestructor. Los receptores mu y kappa 1 parecen ser neuroprotectores y los kappa 2 parecen estar involucrados con injuria secundaria. Entonces pueden tener la doble acción dependiendo del medicamento y de la dosis que estemos usando. Este artículo está hecho en animales y muestra un efecto protector dependiendo del receptor de opioides donde esté actuando, pero la extrapolación de este artículo a los humanos debe ser cuidadosa porque la dosis fue mucho mayor que en humanos, lo que estábamos hablando, y las dosis muy grandes pueden inducir algo que nosotros no tenemos en anestesia clínica. El preacondicionamiento se puede lograr también con remifentanil, que puede mejorar la función cerebral y disminuye la lesión cerebral por isquemia. Y entonces nos llevaría a pensar que puede ser neuroprotector, porque hay diferentes publicaciones que sugieren que remifentanil suprime la reacción antiinflamatoria en ratas, ratones y humanos, porque la inflamación sistémica es conocida por estar asociada con peores resultados posoperatorios y la supresión con remifentanil puede estar asociada con mejores resultados, o sea que nos serviría también para proteger el cerebro. Y en cuanto a monitoría neurofisiológica, como les había explicado, dependiendo de la dosis, podemos inducir actividad epileptiforme o podemos suprimirla. Y luego nuestra tercera herramienta, que es dexmedetomidina. Entonces dexmedetomidina fue aprobada por la FDA desde 1999 para sedaciones, tiene una especificidad alfa-2, alfa-1 muy grande, mucho mayor que la clonidina, y actúa sobre varios receptores, los alfa-2 B, A y C, y dependiendo de dónde actúa tiene diferentes acciones. Pero lo cierto es que tiene varias ventajas. Disminuye la salivación, aumenta la filtración glomerular, disminuye la presión intraocular y la presión intracraneana, disminuye los escalofríos, aquí aumenta el umbral de los escalofríos, disminuye la motilidad intestinal y disminuye la liberación de insulina. Entonces, si disminuye la liberación de insulina, tiene un posible problema y es que induzca hiperglicemia. Y recuerden que la hiperglicemia lesiona el sistema nervioso central. Entonces, hay dos dudas con la dexmedeto en dos escenarios que definitivamente no se debe usar. Los efectos adversos se presentan en 10% de los pacientes. Todos ustedes han tenido pacientes que han tenido hipotensión o bradicardia o agitación o estreñimiento o depresión respiratoria. Y en neurocirugía se ha usado incluso en pediatría. Ya hay muchos estudios que lo muestran en pediatría, posibilitando incluso algo que hicimos con una niña de 7 años en la Fundación Santa Fe con un trastorno del movimiento, que hicimos una craniotomía despierto que duró 14 horas y con dexmedetomidina fue perfecto. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral está la otra gran duda de dexmedeto, y es que hay muchos artículos que muestran que puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el único escenario en el cual no les aconsejo que usen dexmedeto en los pacientes de neuro es aquel paciente que tiene hipoperfusión, el paciente con stroke o el paciente que está con vasoespasmo cerebral ya diagnosticado después de una hemorragia subaracnoidea. De resto, pueden usarlo en cualquier otro. Y no es que haya demostrado que disminuye el flujo y que pueda llevar a isquemia, pero como existe esa duda, creo que de pronto debíamos ser como más
cuidadosos con esto porque la mayoría de los estudios muestran que disminuye el flujo en la misma medida que disminuye el consumo metabólico de oxígeno, pero si existe la duda, mejor no expongamos a los pacientes. Y en cuanto a neuroprotección, recuerden entonces esa cascada de la inflamación y cascada de secreción de catecolaminas que se produce cada vez que hay aumento de la presión intracraneana, pues la dexmedetomidina lo modula, y en la medida que lo modula disminuye la lesión y actúa como protector cerebral. Aquí vemos también cómo es un antagonista prácticamente de los receptores N-metil de aspartato activados, y hace que se induzca la secreción del factor de crecimiento neural. O sea, no solamente hace protección, sino que también podría haber la posibilidad de neuroregeneración. Significativamente mayor esa protección, como nos decía el doctor Alejandro, en hipotermia, porque se potencia la acción de las dos estrategias terapéuticas, aunque la hipotermia no ha demostrado que tenga efectos definitivos sobre la protección cerebral. Dexmedetomidina tiene un efecto protector si se administra 2 a 3 horas después del trauma craneoencefálico y produce estabilidad hemodinámica. Estos son los pacientes que van a craneotomía que tienen varios momentos en los cuales puede aumentar mucho la presión arterial. Uno de ellos es la laringoscopia y la intubación, pero el otro es la colocación de los pines. Con mucha frecuencia los neurocirujanos se toman como 1 hora en tener la posición correcta para empezar, y ahí colocan los pines y uno ya le ha bajado a todo porque el paciente está hipotenso, porque lleva mucho sin estímulo, se quedó sin presión, ya le hemos puesto etilefrina, efedrina, etcétera, y colocan los pines y el paciente se mueve y todos, ¡ay, está despierto! Pues entonces la dexmedeto nos ayuda para eso porque permite que haya una muy buena estabilidad comparado con otros métodos. Estabilidad nuevamente, y esto en cuidado intensivo. Y luego en la monitoría neurológica, permite que se mantenga la actividad eléctrica cerebral tanto en la electrocorticografía como en los potenciales evocados. Aquí vemos un paciente con epilepsia con las descargas antes de dexmedetomidina y después de dexmedetomidina disminuyen, pero el neurofisiólogo puede seguir viendo la actividad de espigas en el momento que se presenta. En neurocirugía funcional, ideal, porque el paciente puede estar con una sedación cooperativa, mínima interferencia con la monitoría neurofisiológica y gran estabilidad hemodinámica. Y además sirve para el pre y el posacondicionamiento. Este artículo nos muestra como una ventana de acción de la dexmedetomidina en pre y posacondicionamiento. Entonces estamos hablando de 3 medicamentos con muchas propiedades similares, cada uno con pros y contras que nos pueden beneficiar el sistema nervioso central. La conclusión de dexmedeto es que es un alfa-2 agonista con potenciales características satisfactorias para el cerebro y su uso en neuroanestesia ha ido en aumento. Hacen falta más estudios que valoren la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que era lo que les decía, que se puede presentar con su uso y si esto tiene efectos deleterios en el paciente con patología neurológica, aunque por el momento es seguro utilizar este medicamento en el paciente neuroquirúrgico. Y luego esta mañana preguntaban de ketamina, y entonces ketamina sí tiene como que, ese todavía no les puedo decir si lo usen o no lo usen, creo que mejor no, porque aumenta la actividad eléctrica convulsiva, el consumo metabólico de oxígeno y de glucosa, aumenta la presión intracraneana y el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, es un modulador de los N-metil de aspartato y entonces disminuiría la acción de los aminoácidos excitatorios con toda la cascada de eventos que eso significa. Y en los cerebros en desarrollo pues no se sabe muy bien, porque por un lado modula la neuroapoptosis y el daño celular con un bloqueo mayor, por otro lado modula la respuesta nociceptiva, es decir, la inflamación, disminuye la expresión de proteína C reactiva y eso sería bueno, pero al mismo tiempo también ha mostrado que puede producir neurodegeneración. Entonces, ni en el cerebro en desarrollo ni en el cerebro con lesión neurológica usen ketamina por ahora, porque eso hasta ahora está en experimentación y lo que vemos clínicamente es que es deleterio para el sistema nervioso central. Múltiples trabajos comparando TIVA con anestesia balanceada.
A los que nos gusta Activa, como les decía esta mañana con los cristaloides, encontramos literatura en pro de Activa, y a los que les gusta la inhalatoria también la encuentran sobre ella. Pero les cuento que, considerando todos los beneficios de los agentes endovenosos, considero que es una muy buena alternativa para la mayoría de los casos de anestesia de neurocirugía. Sin embargo, tenemos una buena herramienta para mejorar las condiciones de esa anestesia, y es la anestesia regional. Como vimos, muchas ventajas, pero también tienen efectos deleterios. Para disminuir la dosis total que necesitamos, hacemos todas las craniotomías con anestesia regional suplementada, y es el bloqueo del cuero cabelludo, como nos lo enseñó la doctora Irene Osborne y como nos lo dijo Gina en su conferencia, su excelente conferencia sobre manejo del dolor. Y esto lo hacemos desde el momento en que hacemos la inducción, hacemos todos los bloqueos, de tal forma que cuando colocan los pines o hacen manipulación ya no hay ninguna respuesta simpática. Nosotros tenemos el paciente con remifentanil, con dexmedetomidina, con propofol, les hacemos los bloqueos, y si la cirugía dura más de 6 horas, hacemos un bloqueo nuevamente hacia el final de la cirugía antes de despertarlo. ¿Eso qué ventaja tiene? Primero, disminuye los requisitos de todos los medicamentos en el transoperatorio con todos los efectos secundarios, y hacia el final hay un manejo muy adecuado del dolor sin necesidad de usar opioides con todos los efectos secundarios que tienen ellos, especialmente en el paciente con patología neurológica. No les explico cuáles son los bloqueos porque ya nos lo explicó Gina muy bien esta mañana. Pero ustedes ven, son muy fáciles de colocar, incluso con el paciente despierto. Este paciente estaba sedado con dexmedetomidina y le colocamos los bloqueos antes de colocarle el halo de esterotaxia, pero ya iban a terminar, y entonces nuevamente, antes de quitarle todas las infusiones, un nuevo bloqueo para que no tuviera dolor. Aquí está la doctora Irene Osborne, que desde hace más de 18 años hace todas las craniotomías con anestesia regional suplementada. Nos asegura que el momento de la colocación de los pines no desencadena una respuesta simpática. Nos permite la monitoría intraoperatoria. Ustedes ven aquí que tenemos la monitoría de la profundidad, tenemos siempre la monitoría de relajación, pero aquí está todo lo que está haciendo el neurofisiólogo transoperatoriamente. Y entonces, en la medida en que tenemos agentes endovenosos en infusión continua con Target Control Infusion y con estos bloqueos, no hay ninguna interferencia ni con los potenciales, ni con el electroencefalograma. El paciente puede pasar fácilmente de dormido, despierto, dormido, es decir, iniciamos con dormido, luego lo despertamos y el paciente continúa tranquilo, luego que le hemos explicado todo, no tiene dolor porque tiene un bloqueo, tiene la infusión continua de los agentes. Se puede monitorizar, esta es una fosa posterior que iba a tener monitoría del facial también. Tenemos las grillas en cirugía de epilepsia y podemos modular la actividad eléctrica cerebral para que el neurofisiólogo pueda localizar exactamente los sitios de resección en cirugía de epilepsia. Aquí vemos los potenciales no alterados con esta triba. Nuevamente los potenciales. El paciente despierto en este momento, este fue una despierto, dormido despierto. Y también con triba, miren ustedes las 3 bombas, tenemos la dexmedeto con una normal, pero remifentanil y propofol con las de Brown con el Target Control Infusion. El paciente con la posibilidad de hablar y tener monitoría sensorial y motora durante todo el tiempo en la medida en que le están haciendo la resección quirúrgica. Y la posibilidad de proteger el cerebro durante todo el tiempo. Entonces, como les insistí esta mañana, despierten a todos sus pacientes después de las craniotomías, y esta técnica anestésica le da a uno la posibilidad de que en 8 minutos o 10 minutos máximo el paciente está despierto, está respirando espontáneamente, no puja en el momento de extraer el tubo, entonces, y tiene analgesia posoperatoria, no tiene escalofrío, disminuye la incidencia de náusea y vómito, y perfecto. Muchas gracias.